Buenas noches, nos encontramos con el licenciado William Hidalgo. En esta ocasión vamos a estar haciéndole una pregunta, teniendo con él lo que sería un conversatorio. ¿Qué opinión tiene el licenciado acerca de la conducta criminal en el individuo? Buenas noches, William, ¿cómo estás? Buenas noches, Jean-Luis, ¿cómo estás? Un placer. El placer es mío, mi hermano. Estamos bien, gracias a Dios. Estamos por acá para ver y tener una intervención, para saber qué opinión como abogado tienes concerniente a lo que sería la conducta criminal en el individuo. Bueno, fíjate, tú sabes que la criminalidad aquí en nuestro país ha sido un tema muy amplio de debate, siempre, en todos los estratos sociales. Muchos sugieren una reforma al Código Procesal Penal, pero yo entiendo que, si bien es cierto que requiere de una reforma, no es menos cierto que al final la delincuencia, la sociedad tenemos mucho que ver. ¿En qué sentido te lo digo? Cuando un individuo se cría en un ambiente de escasos recursos, en un hogar distorsionado, donde falte una figura paterna de autoridad, donde una madre tiene que salir a la calle a buscar el sustento, los hijos quedan vulnerables, ¿verdad? Okay. Es decir, disculpa la intervención, es decir que el entorno social puede influir en el individuo en el tema de la criminalidad. Pero claro que sí, mucho, bastante. Y sobre todo si los padres no están haciendo lo que deben hacer como padres, porque hay muchos que ven que solamente con ofrecer techo y comida es suficiente. Entonces, no es lo mismo un individuo que se críe en un hogar disfuncional donde falta la figura paterna, como ya te dije, en un barrio donde vean la delincuencia como algo normal. Van a seguir ese mismo patrón. Ejemplo, ven como figuras a seguir al delincuente que anda con buenos tenis, que anda con buena ropa. ¿Y de qué forma lo adquirió? De una forma dudosa, y ellos lo saben. Entonces, no van a seguir al abogado, no van a seguir al doctor, van a seguir a aquel que ven que le está yendo bien, no importa lo que esté haciendo. Ok. Entonces, podríamos decir que Enrico Ferri pues tiene razón en ese aspecto. Claro que tienes razón, todo va a depender del lugar. Ejemplo, los barrios, ese mote que le tienen de barrio, no es por el lugar que ocupan en la geografía, es por las personas que ocupan ese entorno. Ejemplo, en Gualey, Guachupita, Los Guandules, si toda esa zona, por ejemplo, vienen los vecinos y hacen un proyecto turístico, por ejemplo, Mirador de los Amas, y todas esas personas la desalojan y la movilizan a otro lado, y toda esa zona la venden por lote turístico, con atracadero de yate en el río Sama, y hacen un saneamiento de todas las cañadas que van al río Sama, y lo venden ese proyecto, un proyecto, por ejemplo, multimillonario. No le van a llamar Gualey, ni le van automáticamente cambia ya el nombre de Gualey o Guachupita, porque ahí quién va a vivir, los Vicini, Bonetti y esa gente y gente pudiente. O sea, que no es el barrio, la geografía que ocupa el barrio, sino las personas que lo ocupan, de poca educación. Entiendo. Entonces, podríamos decir también que las instituciones sociales tienen un impacto en el individuo para prever o prevenir el tema de la criminalidad. Las instituciones sociales son fundamentales para prevenir.
Y yo entiendo que a pesar de que hacen una labor encomiable, pero se necesita más presencia social en los barrios. Pero de nada vale que hagan presencia si los individuos no se abocan a querer superarse, porque para eso tú tienes que tener deseo de superación. Un ejemplo palpable: yo me crié, por ejemplo, en Gualey, en la Interior F, cuando Gualey era Gualey de verdad, no ahora. Cuando Gualey sonaba en el país entero. Y mi mamá crió 7 varones en Gualey, donde nosotros veíamos la droga de ahí. Y los tigres del barrio, como dicen, que no son tigres, vistiendo bueno, tenis caros, originales. ¿Me entiendes? Y yo soy abogado hoy en día, gracias a Dios. Ok. Pero entonces, también podríamos decir que el término de Garófalo, donde dice que no sería, el entorno influye, pero no en todos los aspectos, sino que también él dice que es un tema psicológico, el tema de la criminalidad en el individuo. Es un tema psicológico, sí, pero también va a influenciar el tipo de padre que tú tengas. ¿Por qué? Porque los hijos muchas veces no siguen tus palabras, sino tus hechos. Okay. No importa el barrio donde tú estés. Si tú a un hijo tuyo, tú le corriges, pero él te ve haciendo lo contrario de lo que tú le corriges, él tal vez no lo haga en el momento porque está pequeño todavía. ¿Me entiendes? Y te tiene miedo. Pero cuando tenga cierta edad y él se vaya sintiendo que es un hombre, él va a hacer lo que le da la gana. O sea que nosotros los padres debemos predicar con el ejemplo. El Estado tiene mucho que ver, también juega un papel fundamental, como creando las políticas que aseguren que en los barrios lleguen ¿cómo te digo? Que en los barrios lleguen esa ayuda, o sea, esos programas de prevención. Los programas de prevención. ¿Me entiendes? Sí. Por ejemplo, las cárceles aquí no son reformadoras, sino al contrario, agudizan ese tema de criminalidad. En ese sentido, legalmente, ¿qué nos puede usted aportar acerca del tema de la criminalidad? Legalmente. Sí. Bueno, nuestro código establece que una persona, por ejemplo, que sea, por ejemplo, enajenado mental, sí, no tiene ningún tipo de culpabilidad, por así decirlo. Ok. ¿Entiendes? O sea, una persona que ya ha sido obligada o que se haya visto obligada. ¿Entiendes? Una persona que lo forzaron a cometer un hecho X. ¿Ves? Ahora bien, hay otros que lo hacen por voluntad propia. Porque hay quienes como yo tal vez tuvieron la oportunidad de hacer algún tipo de hecho y no lo hicimos. Preferimos irnos por el camino más largo y no por el camino más corto. Entiendo. Pues nada, una palabra para concluir, licenciado. ¿Qué te digo? El mundo fuera mejor si los padres hicieran por lo menos la mitad de lo que deben hacer como padres. Porque no podemos dejarle todo al Estado, no podemos dejarle nuestros hijos a la calle, porque si no la calle lo termina de educar. Bien. Pues nada, muchísimas gracias, licenciado William Hidalgo. Ahí pudimos ver la intervención y su opinión acerca de las incidencias en el individuo en la criminalidad.